Dios les bendiga, bienvenido a día número 23 de la Biblia en un año. Hoy nos toca Juan capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Juan 5 inicia con la historia del estanque en Betesda, en Jerusalén, mientras que Jesús sube a la ciudad para celebrar la fiesta de tabernáculos en el templo. Betesda significa literalmente casa de misericordia o casa de gracia. Bethesda en el hebreo. Tal vez han oído esta historia previamente. Los versos 3 y 4 nos indican que una multitud de enfermos frecuentaban el estanque porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba las aguas. El primero en descender a las aguas recibía sanidad. Dependiendo cuál versión de la Biblia está leyendo, puede que el verso 4 ni esté en su lectura. Esto es porque muchos intérpretes no creían que lo que Juan dice en el verso 4 es original a su evangelio. No obstante, todas las traducciones generalmente incluyen el verso 7, cual menciona que la excusa del hombre es no poder llegar a las aguas a tiempo. El verso 7 no tendría sentido sin el verso 4. Mientras que no tenemos más detalles sobre el porqué de las aguas de Betesda ni el ángel que movía las aguas, Juan aparenta presentar este hecho como un suceso verídico. Lo importante de esta historia es en la sanidad de un hombre cual llevaba 38 años enfermo, siendo paralítico. Al verlo, Jesús le pregunta si quiere ser sano. Ya mencionamos su excusa en el verso 7. Jesús entonces le dice que se levante y tome su lecho y que anduviera. Noten el final del verso 9, cual dice que era día de reposo, o sea que Jesús hace esto en el sábado. Este detalle es importante a los siguientes eventos. Todo marchaba bien hasta que unos judíos vieron al hombre cargando su lecho y le acusaron por quebrantar el sábado. Miren la respuesta de este hombre en el verso 11. Esta respuesta da a entender que este hombre estaba más interesado en la obediencia a quien lo sanó que al cumplimiento de la ley de Moisés. Al ser preguntado, el hombre ni sabía que Jesús fue quien le sanó. Pero el verso 14 nos menciona que el hombre fue hallado por Jesús en el templo, recordando cuán improbable sería tal encuentro con tanta gente en la ciudad, y que Jesús le dice que no peque más para que no lo sobrevenga algo peor. Cuando el hombre señala a Jesús, Jesús se defiende diciendo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esta frase dobla los cargos en su contra, uno por romper el sábado y el otro por decir que Dios era su Padre. El próximo segmento relaciona directamente la conversación con los judíos en el templo. Jesús habla acerca de la autoridad cual le ha sido otorgada por el Padre. Noten cuántas veces Jesús utiliza el título de Padre para Dios. Esto es directamente asociado con el verso 18, la acusación de los judíos. Jesús se refiere al Padre 8 veces. Igualmente, Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo 10 veces. Noten la diferencia entre el verso 25 y los versos 28 y 29. En el verso 25 Jesús hace referencia aparente a los muertos espiritualmente. Los versos 28 y 29 hacen referencia a la resurrección final. Deben notar igual que ambos grupos resucitarán, unos a vida eterna, otros a muerte eterna. Noten también en el verso 22 que el Padre ha dado todo juicio al Hijo. Por esto es que veremos hablar del juicio del gran trono blanco, en cual Jesús actúa como juez en la epístola de los Corintios y el Apocalipsis. En el verso 30, Jesús menciona que su juicio es justo según la voluntad del Padre. El capítulo termina con el caso de unos testigos. Jesús menciona a Juan el Bautista como un testigo legal de la persona de Cristo, pero luego dice que no recibe testimonio de los hombres. Observen bien que Moisés, quien es el autor de la ley, es llamado como testigo al tribunal de Cristo. Jesús, en función de juez, dice que él mismo no lo condenará, pero que Moisés sí, porque Moisés habló de Jesús, pero ellos no le creyeron. A menudo utilizamos el verso 39 de escudriñar las escrituras, pero no incluimos el verso 40. Escudriñaban las escrituras, pero no querían recibir a Cristo. El capítulo 6 es bastante extenso y comienza con la alimentación de los 5,000 mencionada en los previos 3 evangelios. No voy a entrar en lujos de detalle con esta historia ya que la hemos cubierto varias veces, pero deben notar que Juan sí incluye detalles adicionales como en el verso 6, cual no vimos en los otros evangelios.
Noten también el verso 15, que la multitud quiso hacerle rey y por lo sucedido, pero Jesús se escapó de entre medio de ellos. Ese no era el reino que él buscaba. De igual manera, Juan incluye la historia de Jesús andando sobre el mar, aunque no incluye el relato de Pedro. Noten en el verso 20 un segundo yo soy de Jesús, cual Juan seguirá usando para el resto del capítulo. Los versos 22 al 24 nos describen cómo la gente averiguaron dónde estaba Jesús. Recuerde que esta multitud apenas el día anterior quiso hacer de Jesús su rey. Al encontrarlo al otro lado del mar, las palabras de Jesús cambian la mente de la gente en cuanto a seguirlo. De inmediato, en el verso 26, Jesús los reprende por seguirlo con motivos equivocados. En este caso, por los panes y los peces. Jesús les amonesta a seguirlo por el pan de vida, cual solo Él les puede dar. Noten el uso de Moisés tanto en la pregunta de la gente como en la contesta de Jesús. Esto es una confirmación de lo que Jesús acaba de decir en los previos segmentos. El verso 35 incluye un tercer yo soy de Jesús, esta vez en semejanza al verdadero maná del cielo. Jesús reitera ese dicho en el verso 48 y de nuevo en el verso 51. Noten la voluntad del Padre en los versos 39 y 40, que ninguno se pierda, un tema que se relaciona a través de todo el Nuevo Testamento. Los versos 50 al 59 traen gran controversia entre los seguidores de Jesús y son las palabras cuales hacen que muchos lo dejen. Cuando Jesús habla acerca de comer su carne y beber su sangre, debemos entender que habla de la institución de la cena del Señor, pero también particularmente de hacernos partícipes de su cuerpo y su sangre mediante la fe en Él. El pueblo tomó la palabra de una forma muy literal y se ofendieron a la sugerencia. El verso 60 nos dice que pensaban ser dura la palabra. Me encanta la respuesta de Jesús en los versos 61 y 62. Noten las palabras de Juan en el verso 64, cuales indican que Judas tal vez nunca haya creído en el Señor Jesús. El verso 66 dice que muchos discípulos, y debes notar que Jesús tuvo mucho más que solo los 12, volvieron atrás luego de oír estas palabras. El capítulo termina con Pedro afirmando la fe de los apóstoles en Jesús, pero también con la afirmación de Jesús que uno de ellos era diablo. Sabemos que está hablando de Judas Iscariote. El capítulo 7 inicia con el ministerio de Jesús otra vez en Galilea, ya que en Judea, la provincia donde estaba Jerusalén, andaban buscando para matarlo. El verso 5 nos dice que ni aun los mismos hermanos de Jesús, para los que piensan que María seguía virgen, creían en Jesús. Sabemos por los escritos de Santiago y Judas que al menos estos dos vinieron a la fe en Jesús eventualmente. Jesús se queda en Galilea mientras que su familia sale hacia Jerusalén para la fiesta de tabernáculos. Jesús sube a la fiesta luego, pero en secreto, seguramente por su propia seguridad, pero también la seguridad de su familia. Cuando llega al templo, de nuevo recordando aquí el gentío en Jerusalén y tomando en cuenta lo que era la fiesta de tabernáculos o Sukkot, como es llamado en el hebreo, en la cual las personas llegaban a la ciudad con pequeñas tiendas y habitaban en esas tiendas durante la semana celebrando la fiesta de tabernáculos. Jesús comienza a enseñar entre la multitud. Noten el verso 15 que la gente se maravillaba de que Jesús pudiera leer y conociera de la ley. Noten de nuevo en el verso 19 la referencia a Moisés y cómo el pueblo no le hizo caso. Cuando los hombres tratan de hacerle ver como loco, Jesús termina su acusación dando ejemplo de cómo los mismos judíos quebrantan la ley por la ley, diciendo que, hablando acerca de la circuncisión, porque la circuncisión de los niños acontece el día octavo de su nacimiento, aun que fuera sábado. Noten también el verso 25, que era comúnmente conocido que buscaban a Jesús para matarle. Jesús hace su caso por ser el Cristo en este segmento, pero debemos notar en el verso 31 que Juan insinúa que Jesús hizo muchas señales entre el pueblo durante su tiempo en el templo. Juan luego utiliza un segmento sobre los alguaciles para mencionar cómo Jesús estaría un breve tiempo entre el pueblo y luego ascendería de nuevo al cielo. Noten que la gente no entendía lo que decía.
El próximo segmento ocurre en el último y gran día de la fiesta, hablando de la fiesta de tabernáculos, cuando ya la gente había comido y bebido en cantidad. Los versos 37 al 39 hacen referencia explícita a la venida del Espíritu Santo. Juan menciona que Jesús hablaba de la manifestación del Espíritu Santo, aunque Cristo no había sido todavía glorificado. Él va a expandir sobre ese tema un poco más después. Esto nos hace ver que Juan ofrece detalles de lo que sucedió luego y con un entendimiento pleno de lo que Jesús hablaba, aunque en el momento que aconteció es posible que él tampoco lo hubiese entendido. Los versos 40 al 44 hablan de división entre la gente por la persona de Cristo. Noten que todo lo que debían conocer del Mesías es correcto, pero no se dieron cuenta que Jesús actualmente nació en Belén y que era del linaje de David, según el linaje de la carne. El capítulo termina con el aviso de los alguaciles que ningún hombre había hablado semejante a Jesús previamente. Por sus palabras, los alguaciles no lo arrestaron. Miren bien la acusación de los principales y sacerdotes y la defensa de un hombre conocido. Vas a notar que Nicodemo le sale a la defensa a Jesús durante esta ocasión. Y Juan capítulo 7 termina diciéndonos que todos luego se fueron para sus hogares. Espero les sea de provecho este video. Nos veremos por esta parte de nuevo mañana.